Hola, mi nombre es Javier Marqués y hoy quiero explicaros y aclararos un poco sobre cómo es el complejo procedimiento judicial de división de la herencia. A mi modo de ver, el principal objetivo de un abogado debe ser encontrar no solo la mejor solución para el problema de su cliente, sino intentar que esta solución sea rápida y lo menos costosa posible. Por eso, mi principal objetivo es alcanzar un acuerdo que, aunque no sea amistoso y además sea difícil de alcanzar, sí evite un procedimiento judicial que suele ser largo y costoso. La mayoría de los problemas que surgen en las herencias suelen venir de la mano del desconocimiento o del mal asesoramiento incluso de algunos de los herederos, lo cual es bastante frecuente dada la complejidad de la materia sucesoria. Si alguno de los herederos no quieren que un mismo abogado medie en el asunto, es bueno que estos se busquen a otro abogado que les represente, ya que así entre los abogados podremos llegar más rápidamente a un acuerdo que evite acudir a la vía judicial. Pero hay ocasiones en las que nos vemos obligados a acudir a este procedimiento judicial, bien porque algún heredero mantiene una actitud pasiva, que además es inamovible, o bien porque insiste en unas pretensiones ajenas a lo que le corresponde. Estos casos son los que deberemos acudir al juez para que sea él el que decida cómo se tiene que repartir finalmente la herencia porque el resto de herederos no se ponen de acuerdo. Como decía al principio, este proceso suele ser largo y costoso. Largo porque se divide en varias fases y costoso porque dependiendo de los casos, además de abogados y procuradores, lo normal es que también tengan que intervenir peritos tasadores y contadores partidores, los cuales además, lógicamente, habrá que pagar sus honorarios. La división judicial de la herencia, este procedimiento para dividirla, la herencia, consta de tres tipos de procedimientos independientes, aunque relacionados los unos con los otros, y que pueden además simultanearse en el tiempo. Primero estaría el procedimiento propiamente dicho de división de la herencia. Este procedimiento es para valorar los bienes que corresponden a la herencia en concreto, se hace un inventario, un listado de esos bienes y su división adjudicatario a cada uno de los herederos, en la manera de repartir la herencia. El segundo procedimiento es el de intervención de la herencia. El objetivo de esta fase es asegurarse que los bienes se mantengan en su forma y valor para no perjudicar a los herederos. Sobre todo se pretenden básicamente que esos bienes no desaparezcan o sean ocultados. Y tercero, el procedimiento de administración de la masa hereditaria. En este caso sería para nombrar a un administrador que debe gestionar el patrimonio de la herencia mientras se hace la división judicial. En la inmensa mayoría de los procedimientos se limita a la primera de las opciones, que es la principal. Las otras dos, que son la de la intervención de la herencia, son, por decirlo de algún modo, accesorias a la principal y no suelen ser además necesarias, a menos que estemos frente a un patrimonio importante y complejo. Sobre la pregunta de quiénes pueden solicitar la división judicial de la herencia, pues como es lógico, podrían solicitarlo el heredero o legatario, que es el que debe solicitar esta división judicial de la herencia, y ello lo haría mediante un escrito de solicitud al juzgado. Para ello además debe documentar su condición de tal heredero, a través del certificado de defunción, la presentación del certificado de acto de última voluntad, un testamento o en su defecto el acta de declaración de herederos, en su caso de un acto judicial, que sea donde se indique esa condición de heredero. En cuanto a la pregunta sobre qué juzgado sería el competente para tramitar esa división judicial de la herencia en la que los herederos no se ponen de acuerdo, pues será competente siempre el juzgado de primera instancia del lugar donde tuviese domicilio conocido el fallecido. Para el caso de que el fallecimiento hubiera ocurrido en el extranjero, se adjudicará a la competencia al juzgado de primera instancia correspondiente al último domicilio o el que corresponda con la localización de la mayoría de los bienes de ese difunto, como así se establece en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Ahora vamos a explicar un poco cómo es el desarrollo de este procedimiento de la división judicial de la herencia. Y es que una vez admitido a trámite ese escrito de solicitud del heredero, lo más normal es que primero sea fijar el inventario de los bienes de la herencia, para lo cual el secretario judicial señalará un día una vista para que cada parte o cada heredero acuda con un listado de los bienes que, para su entender, son los que deben formar parte de ese inventario de la herencia. Por mi experiencia, os digo que en la inmensa mayoría de los casos, llegando a este punto, obviamente no hay un primer acuerdo. Por lo tanto, el secretario se limitará a recoger las declaraciones de cada parte y finalizará esa vista, señalándose posteriormente para ya la celebración del juicio. Y en este juicio se discutirá cuál debe ser el inventario definitivo de los bienes de la herencia. Una vez acordado el inventario, bien a través de un acuerdo o bien mediante sentencia, el secretario judicial citará a los herederos a la llamada Junta de Herederos,
en la que se podrá acordar el nombramiento de un contador partidor y de los peritos que deberán realizar el inventario de los bienes. Si no se llega tampoco a una posición de acuerdo, el nombramiento del contador se realizará por un sorteo entre los distintos peritos judiciales. Por último, tendríamos la fase de la división de la herencia y su reparto. Y es que una vez que ya tenemos tanto el inventario de los bienes como su posterior tasación hecha por perito tasador, será el contador partidor la persona que deberá proceder a la división de la herencia atendiendo la ley vigente. Si el testador hubiese indicado en el testamento otras reglas o disposiciones acerca del inventario, la liquidación y la división de los bienes pertenecientes a la herencia, el contador partidor deberá seguir esas indicaciones siempre y cuando no entren lógicamente en colisión con los derechos legítimos de los herederos forzosos. Una vez presentado por este contador partidor el cuaderno particional, el escrito donde se incluye el reparto de la herencia definitiva, el secretario judicial lo trasladará a las partes o herederos. Si hay conformidad por las partes, por ese escrito presentado por el contador partidor, el secretario judicial dictará decreto en el que se aprueba esa división de la herencia y será definitiva. Por el contrario, si alguna de las partes se oponen a esa división marcada por el contador partidor, se convocará a este contador y a las partes a comparecer ante el tribunal en una nueva vista judicial para aclarar las discrepancias que puedan haber surgido. Una vez que sea ya firme la resolución de la división judicial de la herencia, el secretario judicial procederá a entregar los bienes que correspondan a cada parte. Este es resumidamente, muy resumidamente, el desarrollo del procedimiento judicial de una herencia. Como podéis imaginar, es fácil que el procedimiento completo se lleve varios años de litigio y de problemática, además de las importantes costas que suele conllevar. Por lo que en este despacho de abogados intentamos siempre alcanzar un acuerdo extrajudicial, dejando como último recurso el solicitar este procedimiento de división judicial de la herencia. No obstante, como siempre os digo, cada herencia o testamento tiene sus particularidades. No dudéis en contactar con nosotros si queréis que hablemos de vuestro caso particular.